Hola, ¿cómo estáis? Junto a mi estanque pequeñito, el cual mantengo sin filtración, solamente con corriente de agua, vamos a hablar de la oxigenación, un tema muy importante para mantener la vida en el estanque. El oxígeno obviamente es indispensable, tanto para peces y plantas como para las bacterias nitrificantes que necesitan oxígeno para sobrevivir y sin las cuales la vida en el estanque sería imposible. Al estanque le debemos proporcionar una buena cantidad de oxígeno disuelto en el agua y evitar una acumulación excesiva de CO2, que sería como si tú estás en un garaje, enciendes el coche con las puertas del garaje cerradas. Lo mismo ocurriría si en el estanque se acumula el CO2. Sería exactamente lo mismo. Los peces y plantas morirían. Y del mismo modo debemos tener presente el control de nitritos y nitratos, como todos ya sabréis, no solamente porque son nocivos de por sí para la vida en el estanque, si se encuentran en exceso, sino porque también provocan una disminución de la oxigenación del agua del estanque. Para ello basta tener una buena colonia de bacterias nitrificantes que hagan un óptimo ciclado del estanque, lo que se denomina el ciclo del nitrógeno, y por supuesto una buena cantidad de plantas que consuman los nitratos, que es el producto final de este ciclado, para que eliminen los nitratos del agua. Para ello ya sabéis que podemos contar con plantas de ribera, plantas sumergidas o bien plantas flotantes, que además de consumir nitratos nos van a ayudar muchísimo a oxigenar el agua del estanque. En el estanque debemos procurar continuamente un buen movimiento del agua, que la superficie del estanque se rompa para que haya un intercambio de gases y no se acumule el CO2, cosa que si ocurre vais a ver una capa aceitosa en la superficie del estanque. Entonces esto se consigue bien con una cascada o con un chorrito que rompe la superficie del agua y favorece el intercambio de gases, el que el CO2 escape. Y en momentos puntuales podéis hacer lo que estoy haciendo yo, que os preguntaréis qué está haciendo esta loca, batiendo el agua. Bueno, pues con esto lo que hacemos es favorecer el intercambio de gases, el que el CO2 se evapore, dijéramos, del agua del estanque y el oxígeno penetre. Entonces, en caso de que vosotros pues os haya roto la bomba o por cualquier otra circunstancia no podáis contar con un chorrito que rompa el agua, pues podéis hacer esto varias veces al día. Lo haréis durante unos minutos y las veces al día que creáis oportuno, hasta que vosotros observéis que la capa aceitosa va desapareciendo y ya no se acumula. Es importante también hacer cambios parciales de agua de un 25% aproximadamente cada semana y aprovechar esta acción pues para con la manguera o lo que utilicéis para rellenar de nuevo el estanque, pues realizarlo desde cierta altura, que caiga un chorrito que rompa la superficie del agua. Moveremos la manguera o la regadera, lo que sea que utilicemos, por toda la superficie del agua del estanque para favorecer que el CO2 que pueda haber acumulado sea liberado. Referente al chorrito o la cascada que tengamos de entrada de agua al estanque, cuanto más abierta esté el agua, muchísimo mejor. Si es, por ejemplo, una cascada, cuanto más golpeen las piedras, más se va a oxigenar el agua. Y bueno, con estas acciones evitamos el consiguiente boqueo de los peces en la superficie del agua buscando el aire del exterior, signo inequívoco de que el estanque no tiene suficiente oxigenación. Algo que influye también en la oxigenación del agua son los factores ambientales, por ejemplo, a menor temperatura, mayor oxigenación. Cuando la temperatura del estanque es mayor, está muy caliente, pues hay menos concentración de oxígeno en el agua. Y, por ejemplo, la presión atmosférica también influye muchísimo. Con una presión atmosférica baja, pues impide la liberación de CO2, con lo cual, por ejemplo, si vemos que se acerca una tormenta, no conviene darle de comer a los peces. ¿Por qué? Pues porque cuando los peces comen, durante las próximas 3 horas liberan bastante CO2, con lo cual si hay bajas presiones este CO2 no se va a liberar y esto puede ser un problema. Así que si se acercan nubarrones no les deis de comer a vuestros peces, sobre todo si vamos de cara a la tarde-noche, porque por la noche las plantas consumen oxígeno y esto ya no sería un problema, sino sería un problemón. Del mismo modo, aunque no haya tormenta, pues no conviene darles de comer a partir de última hora de la tarde, pues por lo mismo, las plantas consumen oxígeno y ellos van a liberar CO2 y no conviene.
Siguiendo todos estos pasos no es necesario que tengamos un aireador en el estanque, porque bueno, es un estanque, no es un acuario, no está tapado, está al aire libre y con los pasos que acabo de mencionar pues es suficiente, pero bueno, quien quiera tener un aireador pues no está de más. Una cosa que es importante también, que no se me olvide, es que no debemos permitir que las plantas flotantes superen el 80% de la superficie del estanque. Yo ayer, por ejemplo, saqué unas cuantas y las puse en el otro estanque porque ya me ocupaban prácticamente toda la superficie y de este modo pues impediríamos la buena aireación del estanque. Hay que controlarlas y ir retirándolas. Hay que controlar también las algas unicelulares, que son las que ponen en el agua verde, porque si bien en poquita cantidad pues no son nocivas, además incluso son alimento para los peces, sí que por la noche consumen oxígeno y eso podría llegar a ser un problema. De modo que hay que controlarlas. Si alguien quiere hacer un aporte, os invito a dejarlo en los comentarios y aprovecho para saludar a los nuevos suscriptores, cada día somos más. Bienvenidos a todos y espero que sigamos este camino juntos pues por mucho tiempo. Espero que el vídeo sea de utilidad, que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.